Bueno, hoy vamos a comenzar con el estudio del clado Lophotrochozoa. Dentro de ellos vamos a ver 4 filas: moluscos, anélidos, braquiópodos y briozoos. Todos pertenecen a los eumetazoos, tienen simetría bilateral, son protostomados y este clado, primero vamos a repasar el concepto de clado de sinapomorfía. Un clado está constituido por organismos que comparten estados derivados de un carácter. Una sinapomorfía son los caracteres derivados que son compartidos por los organismos de un clado. Es decir, entonces clado están constituidos por organismos que comparten sinapomorfías. Entonces, dentro del clado Lophotrochozoa nos vamos a referir a 4 filas: moluscos, anélidos, briozoos y braquiópodos, que comparten 2 sinapomorfías. El desarrollo en espiral del huevo, es decir, cuando los ejes de segmentación del huevo son oblicuos al eje del huevo, en general son de desarrollo determinado, es decir, cada blastómera va a dar origen a una parte del embrión. Y la otra sinapomorfía es la presencia de larvas con bandas ciliadas, las que denominamos trocóforas, como los tiene en la parte superior de la diapositiva el esquema y una fotografía de una larva trocófora. Fíjense que tiene un mechón de cilias en la parte ecuatorial, la parte central de la larva, y unos mechones en los polos de superior e inferior de la larva. Eso les indica que son larvas nadadoras. En alguna etapa del desarrollo, los moluscos, los Lophotrochozoa, presentan larvas trocóforas. Los Lophotrochozoa se remontan a 635 millones de años en el Precámbrico, donde se conocen los primeros registros fósiles. Se caracterizan porque son los primeros que desarrollan un espacio líquido dentro del mesodermo, lo que denominamos celoma, es decir, cavidad secundaria del cuerpo que está tapizada externa e internamente por mesodermo. ¿Cuál es la función del celoma? Constituye un esqueleto hidrostático ayudando a la musculatura circular y longitudinal de la pared del cuerpo y a la pared del cuerpo en la movilidad del animal, en la distribución de sustancias internas y en la mejor ubicación de los órganos internos. Es decir, se logra una distribución más estable de los órganos con la presencia de mesenterios que son ideales para la distribución de la red de vasos sanguíneos, y así el tubo digestivo está separado de los otros órganos y para lograr una función digestiva mucho más eficiente. Vamos a comenzar con el estudio del filum Mollusca. Es un grupo que tiene una enorme variabilidad dentro de formas y de tamaños, de ambientes que ocupan. Es una de las grandes filas de la naturaleza. Posee desde formas simples o microscópicas a complejas como el calamar gigante Architeuthis, que puede llegar de 18 a 20 metros de longitud y unos 450 a media tonelada de peso.
Se los encuentra en los océanos Atlántico, Pacífico, en las costas de África, América del Norte, Asia, Oceanía. Están presentes los moluscos en una amplia variedad de hábitats, desde el Ecuador hasta en los polos, en el agua dulce, en marinos y en tierra. El origen de los moluscos es el mar, indudablemente. Preferentemente son abundantes en los bordes costeros por la riqueza de alimento, la abundancia de alimento que tiene lugar en las regiones costeras. En general, dentro de los moluscos, las formas bivalvas y los gastrópodos, que luego vamos a ver cada una de estas clases, habitan aguas salobres y dulceacuícolas, es decir, marinas también, salobres y dulceacuícolas. Los gasterópodos evolucionaron hacia su distribución en la tierra, porque realmente la limitación es la humedad y la presencia de sales de calcio en el suelo. Esas son las únicas limitaciones que presentan estos individuos en los ambientes. También podemos hablar de una utilidad económica, es decir, de qué beneficios otorgan desde el punto de vista antropocéntrico, ¿no? Desde el punto de vista del hombre, y qué perjuicios ocasionan. Dentro de los beneficios podemos decir que son una fuente importante de alimentos para el hombre, nos proveen botones de nácar gracias a las conchillas que tienen. También perlas naturales y cultivadas se obtienen indistintamente a partir de moluscos, y algunos proveen o el hombre utiliza algunas de sus secreciones con fines cosméticos. Dentro de los aspectos perjudiciales para el hombre, repito, hay bivalvos que perforan las quillas de los barcos o los muelles también. Hay caracoles las caracoles y babosas de jardín, todos sabemos los destrozos que pueden provocar con la finalidad solamente de alimentarse en las plantas ornamentales que se encuentran en los jardines. También, y este es un aspecto muy importante que ya lo mencionamos cuando vimos platelmintos, los caracoles sirven o son muy importantes hospedadores intermediarios de parásitos importantes. Recuerden que hemos visto que son importantes hospedadores intermediarios en tremátodos. ¿Se acuerda cuando iba nadando el miracidio y se introducía en un gasterópodo para ahí completar varias etapas larvales y posteriormente salir la cercaria para completar el ciclo? La posición en el reino animal del filum Molusca son verdaderos celomados. Es decir, acá tenemos una cavidad secundaria tapizada externa e internamente por mesodermo, que es a lo que llamamos celoma. Dentro de los celomados son esquizocelomados y además son protostomados. Es decir, a partir del blastoporo se origina la boca. Segmentación en espiral. Ya lo habíamos colocado como una de las sinapomorfías del clado. Y tienen un desarrollo determinado los huevos. Poseen larva trocófora. Estas son características del filum. No quiere decir que todos los individuos las posean. Es más, hay algunos de sus miembros, como vamos a ver más adelante, que tienen desarrollo directo, es decir, del huevo sale directamente un juvenil. No son metaméricos, es decir, el cuerpo no está dividido en metámeros. Tienen sistema de órganos como nivel de organización. ¿Qué aportaciones biológicas realizan los moluscos? La aparición de órganos respiratorios como las branquias o pulmones especiales, pero que tienen la finalidad de captar el oxígeno
como si fuera un pulmón muy sencillo. Poseen un sistema circulatorio abierto, es decir, donde la sangre no circula toda por vasos, con un corazón, mientras que en los cefalópodos, que es una de las clases de los moluscos, presentan un sistema circulatorio cerrado. Hay un aumento considerable del tamaño corporal, presencia de un manto ectodérmico que sintetiza la conchilla y actúa también en el proceso de captación de gases, la respiración. Poseen en el aparato digestivo, es en la boca, poseen una rádula, que es una estructura que ya vamos a ver, que es raspadora, y un pie muscular generalmente con finalidad de movilidad. El ojo que poseen algunos moluscos es muy evolucionado, por ejemplo los cefalópodos, es del tipo camerular como el de los vertebrados, aunque se diferencia por el origen de ese ojo. Mientras que el camerular de los vertebrados es de origen encefálico, es decir, de origen nervioso, en el caso de los cefalópodos de origen tegumentario. Entonces, el cuerpo de los moluscos tiene simetría bilateral, no posee segmentación, cuerpo dividido en cabeza, pie y masa visceral de posición dorsal al pie. A su vez presentan un manto y una conchilla secretada por ese manto. En la cabeza, en la entrada del tubo digestivo, están los órganos sensoriales principales, receptores fotosensoriales, como los ojos, y presenta también modificaciones en algunas clases como órganos locomotores. Masa visceral contiene a los aparatos digestivo, circulatorio, excretor, respiratorio y reproductor. Recuerden que está de posición dorsal al pie. El manto o palio es un doble pliegue tegumentario de la pared dorsal del cuerpo que encierra un espacio entre él y la pared del cuerpo, formando lo que se denomina cavidad paleal o cavidad del manto, donde se alojan las branquias o los pulmones, dependiendo qué tipo de molusco sea. Cubre los órganos y es el encargado de formar la conchilla en los moluscos. La rádula es un órgano raspador a modo de lengua. Se encuentra en la boca de los moluscos. Es una membrana en forma de cinta sobre la que se disponen filas de diminutos dientes dirigidos hacia atrás. Músculos complejos mueven esa rádula, que está apoyada sobre un cartílago de soporte que se denomina odontóforo. La función es roer el alimento y transformarlas en partículas mucho más pequeñas para ser ingeridas por el individuo y luego poder ser atacadas por enzimas para ser digeridas. Y son esas partículas transportadas hacia el esófago, es decir, la rádula las reduce a partículas mucho más pequeñas y luego son transportadas por el esófago hacia el resto del tubo digestivo. Si los dientes, a medida que se van gastando, son reemplazados por nuevas líneas de dientes. Son diferentes los dientes en cada una de las filas. El número y la disposición de los dientes en la rádula se utilizan para clasificar a los moluscos que poseen rádula, es decir, se utiliza con fines taxonómicos. En otras formas aparecen especializaciones radulares, como algunos bivalvos
que con la rádula perforan materiales duros como rocas o madera en caso de muelles o barcos, y otros pueden arponear a presas con ayuda de la rádula. El pie se utiliza en locomoción y la fijación al sustrato o una combinación de funciones. Es netamente muscular y las ondas de contracción le permiten el deslizamiento ayudado por una secreción abundante de moco que ayuda a su fijación a la superficie. Puede haber modificaciones del pie, como vemos en varias clases. En la figura de abajo, en el esquema de abajo, tenemos un esquema generalizado de un molusco donde podemos ver perfectamente las distintas partes del tubo digestivo. Vemos también el corazón, vemos el pie, la cabeza, la masa visceral, la ubicación de las branquias, la parte posterior, la ubicación del ano. El pie puede presentar modificaciones, como dije anteriormente, por ejemplo, en los bivalvos, es decir, esos moluscos que tienen dos valvas, como las almejas, se los llama pie de hacha, por eso el nombre de pelecípodos. Y lo utiliza para meterse dentro del sustrato arenoso. Con eso lo llena de sangre o de hemolinfa y actúa como una pala abriéndose camino dentro de los granos de arena. También puede transformarse en el sifón en los cefalópodos, es decir, los calamares y pulpos. Y en ese caso actúa también en la movilidad. Los moluscos pequeños, de muy pequeño tamaño, unos pocos milímetros, se deslizan fundamentalmente por movimientos ciliares. Una característica muy importante de los moluscos es la presencia de la conchilla. La conchilla es secretada en su totalidad por el manto. Posee 3 capas. La externa se denomina periostraco, está compuesta por una sustancia orgánica, por una proteína denominada conquiolina, que está combinada con moléculas de quinonas. Protege las otras capas y es secretada por el pliegue del borde del manto. En general está más desarrollada en las especies de agua dulce para protegerlas de la acidez de aguas dulces con alto contenido en materia orgánica, y está menos desarrollada en las formas marinas. Me refiero al periostraco. Por debajo del periostraco tenemos 2 capas constituidas por carbonato de calcio. La primera es la capa prismática, que son prismas de carbonato de calcio densamente empaquetados y depositados en una matriz proteica. Son secretadas por el borde glandular del manto. Por debajo de esa capa prismática, y ya en contacto con las partes blandas del molusco, está la capa nacarada. Capa más interna, pegada al manto y secretada continuamente por la superficie del manto. Aumenta el grosor con la vida del animal. La pared del cuerpo está constituido por un epitelio simple, es decir, una sola capa de células, como lo tenemos en ese esquema, por lo general ciliado, con muchas o abundancia de glándulas mucosas y terminaciones nerviosas sensoriales. El celoma en los moluscos es un esquizoceloma
y está reducido. Esta es una característica que ustedes la tienen que utilizar comparativamente cuando vean otra fila donde está bien desarrollado, por ejemplo, en los anélidos. En los moluscos es un esquizoceloma y está reducido. ¿Reducido a dónde? Alrededor del corazón, en esa cavidad pericárdica, y alrededor de las gónadas. El sistema digestivo es completo, es decir, que cuando decimos completo, recuerden que hablamos de boca y ano. Presenta una rádula al comienzo de la boca, a la cual ya nos hemos referido, y un hepatopáncreas, que es, como el nombre lo indica, hígado-páncreas, es una glándula digestiva, donde se secretan enzimas para la digestión y a su vez se absorben productos de la digestión. Abajo tenemos el esquema en un molusco del tubo digestivo con la ubicación de la rádula, la boca, la rádula, el hepatopáncreas, estómago, intestino y el ano. Es prácticamente un tubo casi recto con las estructuras normales que posee cualquier tubo digestivo de un invertebrado. La rádula es el órgano raspador, aquí lo tienen en la parte superior. Ven la cabeza, la parte frontal de un molusco y los dientecitos de la rádula asomando. Es accionada por músculos que la mueven y está apoyada sobre un cartílago de soporte que es el odontóforo, como lo pueden ver en las dos esquemas que hay abajo. Siempre hay glándulas salivales asociadas, que es la que humedecen las partículas durante el proceso de trituración. A su vez también, a su vez de humedecerlas, hay aporte enzimático para que favorece el comienzo de la degradación de las macromoléculas constituyentes del alimento. No todos los moluscos poseen rádula. Depende el hábito alimenticio, de qué métodos utiliza el animal para capturar los alimentos. Por ejemplo, hay grupos, como vamos a ver en los bivalvos, las almejas, que son filtradores. Ellos no requieren la presencia de una rádula, porque lo que hacen es filtrar pequeñas partículas que están suspendidas en el agua. En los cefalópodos, en lugar de poseer una rádula, estos son activos depredadores, son muy carnívoros, muy cazadores. Lo que tienen en la boca es ese par de mandíbulas que ustedes ven, quitinoides. La composición es un material parecido a la quitina, con la cual desgarran a las presas que capturan con los tentáculos, con los brazos y tentáculos. El sistema circulatorio en los moluscos en la gran mayoría es abierto, con un corazón y vasos sanguíneos y lagunas. En los cefalópodos es un sistema circulatorio cerrado con un corazón, vasos y capilares. Es decir, en los cerrados toda la sangre circula por vasos sanguíneos de distinto grosor y las paredes con distintas complejidades. Y en los abiertos la sangre circula, además de por vasos, por lagunas, espacios abiertos que bañan los órganos y los tejidos. El sistema respiratorio en general es por branquias. En los cefalópodos los denominamos ctenidios y pueden tener 2 o 4 en los cefalópodos. Hay formas de moluscos que poseen lo que denominamos pulmones, por ejemplo, en los caracoles terrestres. Ustedes van a ver por debajo, en la parte frontal, por debajo de la valva y atrás de la cabeza, un pequeño orificio por donde salen burbujitas,
Bueno, esa es una modificación del manto que forma como una especie de bolsa donde penetra el aire atmosférico y por la humedad y la irrigación que tiene es donde se produce intercambio gaseoso. A eso denominamos pulmones, estructuras muy sencillas, pero que actúan como los pulmones. Preferentemente en los moluscos hay presencia de branquias. También la respiración se puede realizar por el manto, que es una superficie es húmeda y muy utilizada en la respiración. Vamos a ver también en el intercambio gaseoso en los moluscos un mecanismo que lo vamos a ver en muchos grupos animales, por ejemplo los peces también, denominado contracorriente, es decir, la dirección del agua y la dirección de la sangre en las branquias es opuesta. Esto es un mecanismo muy eficiente para la captación por parte de la sangre del oxígeno que está presente en el agua. Recuerden que es más difícil respirar en el medio acuático que en el terrestre. Primero, la proporción de oxígeno es más baja en el agua y la densidad del medio dificulta también. Entonces el animal tiene que gastar mucho más energía para respirar en el agua que en las formas terrestres. Por eso este mecanismo de contracorriente, donde el agua y la sangre van en direcciones contrarias, pero al cruzarse hacen eficiente la captura por parte de la sangre de los gases disueltos, del oxígeno disuelto en el agua. El sistema excretor en los moluscos está dado por la presencia de uno o dos metanefridios, que son estructuras tubulares que se abren en un embudo llamado nefrostoma. Ese embudo filtra el líquido del celoma. Ese líquido filtrado recorre todo un túbulo del nefridio, del metanefridio, y desemboca en otro orificio llamado nefridioporo, por donde se elimina la orina que se ha formado o el exceso de agua en el caso de algunas formas. En contacto con ese túbulo del metanefridio se encuentran, como pueden ver en el esquema, vasos sanguíneos que intervienen en la reabsorción, es decir, por el nefrostoma se filtra líquido del celoma, pero dentro de ese líquido hay algunos elementos y sustancias que son útiles para el molusco. Por ejemplo, agua, vitaminas, aminoácidos, hormonas. Entonces, el animal no puede darse el lujo de eliminar esas sustancias que requiere. Por lo tanto, para eso está la sangre, los vasos sanguíneos que rodean esos túbulos, donde se produce la reabsorción. Es decir, la filtración se produce a nivel del nefrostoma y la reabsorción a nivel de los túbulos que están en contacto con los vasos sanguíneos. Y finalmente se secreta la orina por el nefridioporo. En general, en muchos de los invertebrados de estos grupos que estamos viendo, la eliminación, que esa es una de las funciones fundamentales del sistema excretor, de los desechos del metabolismo nitrogenado, es decir, el metabolismo de las proteínas, en general es el resultado de ese metabolismo proteico son sustancias tóxicas, muy tóxicas, como el amoníaco. Se pueden modificar con gasto de energía ese amoníaco, transformarlo en ácido úrico, que son cristales mucho menos tóxicos, o en urea, como pasa en el caso nuestro,
Eso todo es un consumo de energía para lograr ese cambio, pero en general los animales que viven en ambientes acuáticos, rodeados por agua, como el ambiente está muy diluido, los animales liberan directamente amoníaco como producto del metabolismo proteico. Y en la mayoría de los invertebrados lo realizan a través de la pared del cuerpo, más que utilizando el sistema excretor, que fundamentalmente sirve para mantener el equilibrio hídrico, es decir, el exceso de agua dentro del animal. El sistema nervioso, como pasa en todos los invertebrados que hemos visto, está formado por pares de ganglios y nervios que unen esos ganglios. Los nervios generalmente son las prolongaciones de las neuronas, es decir, los axones o conjuntos de axones que forman los nervios. Y en el caso de los ganglios son los cuerpos neuronales, conjuntos de cuerpos neuronales. A eso denominamos ganglio. En el caso de los moluscos, tenemos ganglios pleurales que están en contacto con las paredes del cuerpo, cerebrales en la parte anterior, pedales a nivel del pie y viscerales en la masa visceral. Hay cordones nerviosos que unen esos pares de ganglios y hay un plexo subepidérmico, es decir, terminaciones nerviosas de menor diámetro que inervan toda la parte periférica del animal, donde reciben los estímulos sensoriales. Bueno, en los esquemas, tanto de arriba como de abajo, tiene la disposición de esos pares de ganglios unidos por los nervios que son las prolongaciones, los axones, es decir, el conjunto de axones de las neuronas. También tiene el sistema nervioso, el esquema del sistema nervioso de un cefalópodo, donde ven el excelente desarrollo que tienen los ojos, donde están unidos a los ganglios nerviosos cerebrales, que son un conjunto de ganglios unidos que forman una especie de pequeño cerebro bien protegido por una estructura cartilaginoide, en el caso de los cefalópodos, ¿no? De los pulpos y calamares. Tienen un sistema nervioso muy bien desarrollado, incluso con neuronas gigantes que le permiten, tienen prolongaciones muy largas y son de gran tamaño y les permiten movimientos muy, muy rápidos y violentos para el escapar, por ejemplo, de un depredador o para la natación. Bueno, tiene una enorme riqueza de órganos sensoriales, los moluscos, ya sea para el tacto, para el olfato, para el gusto, el equilibrio, la vista. Ya habíamos hablado de que el ojo de los cefalópodos es muy evolucionado y tiene origen a partir de un derivado tegumentario, a diferencia del ojo de los vertebrados, que se origina a partir del encéfalo. O, por ejemplo, algunos de los órganos, de los receptores que tienen de estímulos son los sofradios, que son quimiorreceptores. Ahí lo tienen en un esquema superior, en el esquema de un molusco, la ubicación por debajo de la branquia, donde dice tenidio, esa es la branquia, y abajo está el ofradio, que son quimiorreceptores, es decir, catan la calidad del agua que los rodea. Abajo ven en ese esquema, es un corte histológico de un molusco, corte transversal, donde ven en el centro, es en la parte basal, todo eso rosa es el pie, por encima ven la parte visceral, la parte del tubo digestivo, arriba del tubo digestivo, levemente a la izquierda, ven el ofradio, que es ese quimiorreceptor, y por encima el tenidio, la branquia. Bueno, acá tenemos en un caracol distintos tipos de órganos de los sentidos. Tenemos, por ejemplo, un ojo,
en este caso en el extremo de uno de los tentáculos, un caracol de jardín, por ejemplo. Tenemos un estatocisto, que es un órgano de equilibrio. Fíjense que también lo tienen en el esquema superior a la derecha, que es como una cápsula con células con terminaciones nerviosas y una estructura redonda que es la que, a medida que se mueve el animal, va tocando las terminaciones nerviosas, como informándole a través de esos cables que son terminaciones nerviosas que lo conducen hacia los ganglios, enviándole información sobre la posición del animal. Y de acuerdo a la posición que tenga, la va modificando si no es la conveniente o la que corresponde a esa situación. También tienen un ofradio, la ubicación de un ofradio, que dijimos que es un quimiorreceptor para detectar la calidad de agua. Bueno, y así distintos tipos de órganos de los sentidos para todas las sensaciones que captura del medio externo, transformarlas en un impulso eléctrico, que va despolarizando las fibras nerviosas para ir hasta un ganglio y elaborar una respuesta que le va a permitir huir del lugar en caso de que el agua esté contaminada, o cambiar la posición en el caso de que sea un órgano del equilibrio, o a través de la percepción lumínica, de acuerdo a si es un fotorreceptor. Respecto a la reproducción, los moluscos pueden ser dioicos y monoicos, es decir, los sexos separados o los dos sexos en el mismo individuo. Presentan segmentación espiral en el huevo, desarrollo determinado, larva libre nadadora, la trocófora, sobre todo en los moluscos más primitivos. Pero hay otros tipos de larva presentes en los moluscos. Por ejemplo, en algunos bivalvos de agua dulce, la larva gloquidio, y ustedes la tienen los dos, el esquema inferior y el que está a la derecha de ese, es una larva gloquidio que está en los bivalvos de agua dulce y tienen como una especie de ganchos y filamento que les permite unirse a las branquias de un pez cuando pasa, lo que al pez no le hace nada, simplemente lo que le permite a la larva y posteriormente al adulto es la dispersión en el ambiente. Es decir, de esa manera pueden ocupar otros ambientes más alejados por adherirse, es un transporte que le provee el pez en este caso. Otros tienen un estadio larval que se llama belíger, por ejemplo, en algunos gasterópodos y bivalvos, que son, por ejemplo, las que tienen arriba a la izquierda, está el esquema, y al lado está una fotografía de una larva belíger. En este caso, tanto la belíger como gloquidio, fíjense que ya tienen valva esas larvas, mientras que la que está arriba a la derecha y el esquema correspondiente es una larva trocófora que carecen todavía es una larva muy temprana que carece de valva, pero ya tiene el tubo digestivo formado y tiene ese cinturón de cilias, es una larva nadadora, y presencia de cilias en los extremos anterior y posterior. Recuerden que la larva trocófora es una de las sinapomorfías del clado Lophotrochoa. Bueno, ahora nos vamos a referir a las distintas clases de moluscos que se conocen. Vamos a comenzar con dos pequeñas clases
de moluscos muy simples, muy sencillos y muy pequeños. La primera, la clase caudofoveados. Todos marinos, vermiforme, decía, aspecto de gusano, con un tamaño entre 2 y 140 milímetros de longitud. Son fosores, es decir, excavan en los fondos marinos, en fondo blando, viven, y se alimentan de microorganismos y detritos. Sin conchilla, el cuerpo está cubierto de espículas calcáreas y presentan rádula y son dioicos. Ahí tienen fotografías de caudofoveados. Otra clase con pocas especies conocidas son la clase de solenogastros. También son moluscos muy pequeños, marinos, también con forma de gusano, vermiformes. Presentan pequeñas espículas calcáreas en la pared del cuerpo. Estos no tienen rádula, a diferencia de los anteriores, ni conchilla ni branquias. Son monoicos, viven sobre el fondo y también viven sobre nidarios. Estas dos clases, los caudofoveados y solenogastros, en algunos libros los pueden encontrar como pertenecientes a la clase Aplacófora. Es clasificaciones anteriores se los reunía dentro de esa clase, Aplacófora. En las recientes se han dividido en dos clases, los caudofoveados y los solenogastros, pequeños moluscos marinos que carecen de conchilla y tienen plaquitas o espículas en la pared del cuerpo. Clase monoplacófora, esta es la clase más nueva, es decir, la que se conoció más recientemente, fue por la década del 50 aproximadamente, hace unos 70 años. Aquí tenemos, por ejemplo, el género Neopilina, tiene muy pocas especies conocidas hasta el momento. Viven en los fondos marinos, se lo encontró en las costas, en los mares que rodean a Costa Rica a profundidad de 5 kilómetros. Poseen una conchilla, un pie reptador y poseen características, eliminen de esa diapositiva la palabra metamería, poseen repetición de estructuras, porque si no se pueden llegar a confundir. Los moluscos no tienen metamería. Lo que sí en este caso en particular tienen repetición de estructuras. 5 pares de branquias, 5 pares de metanefridios, 5 pares de músculos dorsoventrales, 5 pares de corazones, gónadas y un sistema nervioso en escalera con 10 pares de nervios pedales. Tienen rádula y el celoma está bien desarrollado. Cuando se encontró estos individuos que se creían extinguidos, se vio estas características de presencia repetida de estructuras y se creyó, es decir, hubo muchos seguidores de que los moluscos eran metaméricos, hasta que luego, estudiando el desarrollo embrionario de algunas especies de monoplacóforos, se vio que no había ningún indicio de metamería en las etapas embrionarias. Por lo tanto, es una simple repetición de estructuras en el cuerpo, lo que no le da la condición de metamería. No hay un cuerpo dividido en metámeros. Hay repetición de estructuras. Clase poliplacófora. Son los quitones. Presentan 8 placas calcáreas imbricadas, es decir, puestas como las tejas en un techo. Estructuras fotosensoriales, que son ojos, que los denominamos estetes.
No superan los 30 centímetros de longitud, son sedentarios, poseen rádula, el pie es muy musculoso y que se adhiere a las rocas. El manto forma un cinturón alrededor del borde de las placas. Entre el pie y el manto hay un surco, el surco paleal, donde se alojan las branquias, y cerca del ano hay un par de ofradios. Recuerden que eran órganos sensoriales quimiorreceptores para captar la calidad del agua. Son dioicos. En la parte inferior tienen un esquema de un poliplacóforo con las distintas estructuras, la ubicación de las 8 placas, la ubicación del pie y los órganos internos. Y en la parte derecha del esquema tenemos una fotografía de un poliplacóforo que son muy comunes en las costas, incluso en las costas argentinas también, adheridos en la zona intermareal a las rocas. Cuando las rocas quedan, cuando baja la marea, ustedes pueden ir hasta ellas y en la parte, sobre todo en la parte de la mitad para abajo de la roca que está lleno de algas, van a ver muy mimetizados, van a detectar la presencia de estos poliplacóforos, que suelen tener un tamaño, los que yo he visto, que no superan en general los 10 centímetros. Clase escafópoda, son los denominados colmillos de mar. Poseen una sola conchilla tubular, semejante a un colmillo, y abierto en ambas puntas. Son bentónicos, es decir, viven en el fondo marino, manto enrollado formando un tubo, no más de 25 centímetros de longitud. El pie sale por la abertura más ancha junto con unas estructuras llamadas captáculos que tienen sustancias, que tienen glándulas mucosas que les permiten al moverlas, capturan las partículas en suspensión y las introducen en el tubo digestivo del animal como productos de nutrición. No poseen ojos, viven enterrados, simplemente la parte de los tentáculos es lo que sale, la abertura mayor, sobresale de la arena, y son de sexos separados. Bueno, ahora vamos a ver las últimas 3 clases que son las más numerosas dentro de los moluscos y las que presentan mayor diversidad. Clase gasterópoda o gastrópoda, mayor número de especies y la más diversa. Poseen una conchilla con las características que ya describimos, con las 3 capas constituyentes, y que sufre, es decir, los gasterópodos sufren 2 procesos durante el desarrollo larval, durante la etapa belíger, que los caracteriza. Uno que denominamos torsión y otro que es enrollamiento. El enrollamiento caracteriza a la conchilla, es decir, la conchilla se puede enrollar para el lado derecho o para el lado izquierdo, dextrógira y levógira. Y el proceso denominado torsión también ocurre durante la fase belígera y se debe a un crecimiento diferencial, a un desarrollo diferencial de los músculos que unen al pie con la masa visceral. Crecen de distinta manera lo del lado izquierdo y lo del lado derecho por un proceso, por una presión evolutiva que desconocemos. ¿Y cuál es es un proceso complejo que lo van a ver en detalle cuando cursen los que sigan biología y cursen materias como invertebrados, o más específicamente malacología, que es la disciplina que se encarga del estudio de los moluscos. Lo que ocurre durante la torsión, que tiene lugar durante el estadio larval, es que las estructuras que están en la parte posterior giran hacia la parte anterior, con las consecuencias que ello acarrea.
En el esquema tienen en la parte superior vista ese proceso de torsión, visto en la parte dorsal, es decir, de arriba, visto de arriba el proceso, y abajo está visto lateralmente. Fíjense el tubo digestivo cómo pasa el ano de estar en la posición posterior hacia la parte anterior, colocándose por encima de la boca. Lo mismo pasa con las branquias. Fíjense cómo las branquias se van movilizando. Esto trae como consecuencia la atrofia de algunas estructuras. Por ejemplo, una de las branquias se atrofia. Después hay algunos de los moluscos que han sufrido un proceso de detorsión. Es decir, algunos vuelven a 90 grados y otros vuelven a la posición inicial de 180 grados. Es un proceso cuyas hay distintas hipótesis respecto a cuál es la presión evolutiva que ha provocado este proceso de torsión, y bueno, ninguna explica claramente o da una posición clara de las ventajas, porque tiene también muchas desventajas. Es decir, uno tiene el ano por encima de la boca con los procesos, dicho así directamente, uno podría decir, bueno, la contaminación que se va a producir teniendo el ano por encima de la boca, y también el proceso respiratorio, bueno, pero el animal lo soluciona porque los moluscos son exitosos aún con estas modificaciones. Recordemos entonces que algunos vuelven a la posición original o a posiciones intermedias por un proceso de detorsión. Y recordemos que este proceso de torsión tiene lugar en la etapa larval por un crecimiento desigual de la musculatura, de un lado y del otro. Trae acarreado que los órganos de la parte posterior se trasladen hacia la parte anterior. Lo mismo ocurre, además, no solamente el digestivo y las branquias, sino que también el sistema nervioso adquiere los ganglios y los nervios que relacionan esos ganglios adquieren una disposición como si fuera del número 8 porque por el giro que tienen que dar. Bueno, acá tenemos cápsulas ovígeras de gasterópodos muy comunes en las costas. En general, esto no es que lo ponen en la arena, lo ponen entre las piedras, pero hay veces cuando hay temporales en el mar, se desprenden algunos, la gran mayoría vacíos, ya los embriones han salido, las larvas, y otros, bueno, son desprendidos y uno puede ver los distintos, porque suelen tener hasta 20 o 30 pequeños gasterópodos dentro de cada cápsula ovígera de esta. Bueno, acá tenemos un pequeño gasterópodo recién eclosionado. La valva de los gasterópodos dijimos que es única y tiene una sola abertura. Podemos reconocer algunas partes dentro de una valva que son importantes al describir especies. Hay que describir también las características que presenta la valva. Tiene el ápice, que es el extremo por donde comienza el crecimiento de la valva. Las diferentes vueltas, que se denomina espira, a todas las vueltas menos a la última. La última la denominamos última vuelta. Fíjense en el esquema B que cuando cortan por la mitad de una valva, ven que todas las vueltas están relacionadas por una columna central que se llama columnilla. Esto tiene una interesante estructura. El espesor también el grosor de estas valvas va a depender del grupo de gasterópodos que sea,
y del ambiente en que viva. Aquí tenemos una donde también pueden diferenciar las mismas partes, es decir, el ápice y la última vuelta, la espira, pero tiene una consistencia mucho más delicada, más débil que la anterior. Bueno, aquí tenemos un pequeño gasterópodo que ha sido cortada la mitad y para ver la disposición, ocupando la masa blanda, es decir, la masa visceral ocupa toda el interior de la conchilla. Dijimos que también había, no todos los gasterópodos tienen valva, pero había algunos que se detorsionaban y antiguamente, o hasta hace unos años, se los llamaba opistobranquios porque volvía otra vez las branquias hacia atrás. En general, muchos de ellos carecen de valvas. Aquí tenemos varios representantes, que son, algunos se llaman mariposas marinas u otros nombres, son de colores muy vistosos. Y bueno, aquí tenemos 3 representantes de opistobranquios, es decir, de gasterópodos que se han detorsionado. Distintos tipos de valvas, las turriteliformes que tienen muchas vueltas y son cónicas. Después tenemos otras globosas. En todos podemos diferenciar lo mismo, el ápex, la espira, la última vuelta. Recuerden siempre que el animal vive en toda la valva. La característica, el tipo de valva que tiene también es una característica taxonómica del grupo que estamos describiendo. Aquí tenemos también donde todas las vueltas están en el mismo plano. Estas son, recuerden que al principio hablamos de 2 fenómenos, de 2 procesos que ocurrían en el estado larval. Uno era la torsión, que ya nos referimos, y el otro el enrollamiento. Acá pueden ver distintos enrollamientos, como esa globosa que vimos, la turriteliforme, la plano espiral, y en base a los distintos tipos de enrollamiento, también van a ver que la consistencia, es decir, la dureza de la valva es distinta. Por ejemplo, en la plano espiral, que todas las espiras son independientes una de la otra, no están apoyadas una sobre otra, si uno hace presión con los dedos, la valva se va a romper, tienen menos tolerancia a la presión que las anteriores que vimos. Bueno, ahí tienen otras que son pateliformes, distintas formas. Es enorme la variabilidad que hay en las valvas de los gasterópodos. Bueno, acá tenemos con distintas ornamentaciones. Son todas características muy importantes para la taxonomía de los gasterópodos. Más variaciones. Aquí tenemos pulmonados, que son los que han ocupado la tierra siempre en ambientes húmedos. Tenemos el caracol terrestre, las babosas. Aquí tenemos más marinos que han perdido la valva. Fíjense lo vistoso que son todos estos ejemplares. Bueno, clase bivalvos, también llamados pelesípodos por ese pie en forma de hacha que utilizan para clavar en el sustrato y enterrarse. Bivalvos porque poseen 2 valvas. O lamelibranquios porque las branquias también cuelgan de la parte dorsal y son como hojas, como láminas. Debido a eso es el nombre de lamelibranquio también. Entonces, la clase bivalvo o pelesípoda posee 2 valvas, pie en forma de hacha, son filtradores. Acá no tenemos rádula porque son filtradores, sedentarios, poco desplazamiento o nada, sin cabeza diferenciada, sin rádula, marinos y de agua dulce.
Las valvas las podemos diferenciar, una valva derecha y una valva izquierda. Ahí tenemos un esquema de una valva vista de la parte dorsal, donde se puede ver el humbo, que es la parte a partir de la cual crece, así como llamamos ápice en las de gasterópodos, acá lo llamamos humbo, también ápice, a partir del cual se inicia el crecimiento de la valva. Siempre a partir del manto, que es la estructura que la segrega. En la parte de abajo vemos el interior de una de las valvas con las estructuras de articulación. Tenemos el ligamento, que es el encargado de mantener abierta, es una estructura orgánica, es una colágena endurecida, que mantiene abiertas las valvas, y después luego tiene la charnela, que es un juego, un sistema de dientes y concavidades que articulan una valva con la otra. Cuando en una valva hay un diente, en la otra valva hay una concavidad con la cual se articula. Y el proceso de cierre de la valva está dada por esas improntas que hay, esas improntas redondeadas que hay en la valva, que es la marca que deja la ubicación de los músculos aductores. La otra continuación de la línea es la línea paleal, que es la marca que deja el manto sobre la valva. Es decir, toda esa línea es la línea paleal. Ven que hay un lugar que se llama seno paleal, que es como se introduce hacia el interior de la valva. Ahí es donde estaban ubicados los sifones, inhalante y exhalante, que es por donde entra y sale el agua cargada de partículas alimenticias, entra el animal, se filtra, se oxigena el animal y sale por el exhalante. Cuando encuentran solamente la valva, van a encontrar las marcas que dejó ese manto y esos sifones y esos músculos aductores en la parte interna de cada una de las valvas. Bueno, aquí lo mismo, tenemos el esquema de una valva la vista dorsal y la vista ventral, con también la línea paleal, el seno paleal, las marcas de los músculos aductores, que son los encargados de mantener cerrada. Los músculos aductores tienen una combinación de fibras estriadas y lisas. Las lisas les permiten una contracción prolongada, es decir, mantenerse cerrado durante periodos largos de tiempo, y el músculo estriado, la velocidad en la contracción. Eso es lo que hacen muchas veces las estrellas de mar cuando penetran con sus pies, van haciendo presión entre las valvas y después de mucho tiempo logran vencer esa resistencia del músculo aductor, se abre la valva y se ingieren el contenido blando de la almeja, en el caso de una estrella de mar que es depredadora de estos moluscos. Bueno, también en la parte dorsal de la valva pueden ver las líneas de crecimiento, pueden ver el humbo. En la parte ventral también la charnela con los dientes y las concavidades para la articulación, la posición del ligamento. Abajo ven un mejillón, abajo a la derecha, las valvas de un mejillón. En este caso el pie está atrofiado porque los mejillones vieron que viven adheridos a las rocas o a los muelles. Entonces en ese caso el pie no tiene funcionalidad, por lo tanto está reducido a una pequeña pieza oscura que hay cuando abren el mejillón, que es endurecida, y tiene una glándula que se llama glándula del viso, que segrega una sustancia que en contacto con el medio externo se endurece y forma esos hilitos que unen los mejillones al sustrato correspondiente de una piedra o una estructura de madera o de cemento. En la parte superior vemos una
un pecten, es decir, un bivalvo, pero en este caso la valva es mucho más delicada porque son nadadores. Es decir, estos con movimientos así como las castañuelas, es que van, las abren y las cierran y se desplazan varios metros en cada uno de esos movimientos. En el medio están las partes blandas del ejemplar. Bueno, y el esquema de un bivalvo lo tienen en la parte inferior, donde puede ver claramente la ubicación del pie, que sale por la parte anterior, donde se abre la boca, a la entrada de la boca están los palpos, unas estructuras que le sirven como brazos para capturar los cordones de moco con las partículas alimenticias que se filtran, son captados por los palpos e introducidos en la boca para pasar al tubo digestivo. Vemos también en la parte posterior un sifón inhalante, esto es producido por el manto. Ese sifón es por donde entra el inhalante, por donde entra el agua, que atraviesa todas las branquias, esas laminares que posee, que son perforadas, el agua pasa por esas aberturas, en esas aberturas hay muchas cilias y glándulas mucosas que segregan moco y en ese moco quedan retenidas las partículas alimenticias que van formando unos cordones que son conducidos por el movimiento ciliar hacia los palpos para ser introducidos en el sistema digestivo. El resto del agua se pone en contacto con el circulatorio, tiene circulatorio abierto, por lo tanto con las lagunas y con los vasos sanguíneos, y se produce el intercambio gaseoso, y el resto del agua, una vez que ya dejó las partículas alimenticias y dejó el oxígeno, es eliminado por el sifón exhalante que está por encima del inhalante. En el interior también tienen los músculos aductores encargados del cierre de las valvas. Tienen también el resto del sistema, los nefridios, el sistema reproductor con las gónadas, los conductos de las gónadas, sistema circulatorio, que dijimos que era abierto, con un corazón, vasos y lagunas sanguíneas, y el sistema respiratorio, que son esas branquias que cuelgan de la parte dorsal y son perforadas, a través de los cuales pasa el agua y es retenido o se intercambia el oxígeno del agua, porque están en contacto, están irrigadas esas branquias. Bueno, acá a la izquierda tenemos también el esquema fundamentalmente del tubo digestivo, con una característica que lo tenemos más esquematizado a la derecha. Dentro del tubo digestivo, del estómago, tenemos lo que se llama el saco del estilo, y dentro tenemos un estilo cristalino que es un tubo que gira, va girando por el movimiento ciliar y ayudado también por el muscular, va girando dentro del tubo digestivo y va golpeando las paredes para liberar enzimas. Esas enzimas son las que van a atacar y van a producir la digestión de las partículas alimenticias que ya dijimos que a través de la filtración se formaban los cordones mucosos que eran trasladados hacia la región anterior, los palpos lo introducían dentro de la boca y iban por el esófago al estómago, y este estilo es el que gira y libera enzimas que atacan esas partículas alimenticias para llevarlas a moléculas menores, de menor tamaño, que puedan ser asimilables, y actúa también glándulas digestivas que por un lado secretan enzimas y por otro lado también sirven como lugares de absorción. El resto del material no digerido se elimina a través del ano. Bueno, acá tenemos un bivalvo en este caso tenemos esos puntos celestes, son receptores fotosensoriales, es decir, son pequeños ojos que están ubicados en todo alrededor de la valva.
Bueno, aquí tenemos un esquema también con todas las partes internas de una almeja y distintas formas de bivalvos, para que vean un poco también de la variabilidad que hay dentro de este grupo. Bueno, y la última clase son los cefalópodos. Poseen un sistema circulatorio cerrado, a diferencia del resto de los moluscos que vimos, es decir, sistema circulatorio cerrado donde la sangre circula toda a través de vasos y es impulsada por un corazón. Tenemos presencia de capilares en un sistema circulatorio cerrado, es decir, que son los vasos de menor diámetro, cuya pared es simplemente unas pequeñas células planas de un endotelio y a través del cual se realiza, por la delgadez que tienen, los intercambios de gases y la liberación de las partículas alimenticias para nutrir a todas las células del cuerpo. Una que ya están previamente digeridas en el sistema digestivo, más bien. Entonces, tienen un sistema circulatorio cerrado. El pie está modificado en forma de tentáculos, que son en números variables, pueden ser, algunos poseen más de 60, y en general tienen entre 8 y 10 tentáculos. Poseen una conchilla de tipo plano espiral en algunos, en otros está reducida a una forma interna, y en otros está ausente esta conchilla. La conchilla en uno de los grupos, los nautiloideos, tiene cámaras que están llenas de gas y están todas relacionadas entre ellas y unidas al cuerpo por un cordón de tejido vivo llamado sifúnculo, como lo tienen en el esquema y en las vistas en las fotografías de nautiloideos que tienen en la parte de abajo. Este es el único cefalópodo viviente que tiene valva externa. El otro grupo que tenía también son los amonoideos, que están todos extinguidos. Los nautiloideos, la gran mayoría también está extinguida, pero quedan unas pocas representantes en género Nautilus, como son estos que estamos viendo en la diapositiva. Dentro del nautiloideo vemos cómo todas las cámaras están unidas por un tubito que tiene dentro, que tiene un conducto que se llama sifúnculo, que es de tejido vivo y que es el responsable de secretar ese gas que inunda cada una de las cámaras y le permite la flotabilidad, es decir, el movimiento mediante absorción y liberación de gas dentro de las cámaras, de mantenerse en los distintos niveles de la masa de agua. El animal en los nautiloideos vive exclusivamente en la última cámara, no ocupa toda la valva como pasaban los gasterópodos, vive solamente en la última cámara. Los cefalópodos más comunes poseen un sifón para expulsar el agua por una propulsión a chorro. El agua entra a la cavidad paleal, a la cavidad del manto que está entre la masa visceral y el manto del animal. Eso le llamamos cavidad paleal, se llena de agua y es eliminado por contracción, es eliminado como un chorro a través del sifón. Tienen órganos de los sentidos muy desarrollados. Como característica tenemos que en el tubo digestivo presentan en la parte del recto está la glándula de la tinta, que contiene un pigmento, melanina, que es producto del metabolismo de las proteínas, y la función la utilizan durante la huida, es decir, liberan esa tinta que se produce una nube, oscurece y afecta la visión del depredador
que esté atacando al cefalópodo. En los esquemas de abajo ven la posición de la glándula de la tinta dentro del tubo digestivo. Recuerden que los cefalópodos tenían esas mandíbulas quitinoides en la boca en lugar de una rádula, y con eso depredaban, con eso destrozaban a la presa que capturan, ya que son importantes consumidores en la cadena trófica a nivel secundario y terciario. Ellos tienen también muchos depredadores que son los consumidores primarios. Se ayudan con los tentáculos y brazos, se ayudan a la captura de la presa y con las mandíbulas los van desgarrando e introduciendo en el tubo digestivo. Esa tinta el hombre también la ha utilizado con fines gastronómicos. Fíjense ahí ese plato que hay, esos fideos son oscuros porque se le agrega en la elaboración se le agrega tinta de calamar. Es bien conocido la capacidad que tienen algunos cefalópodos, sobre todo los pulpos, de aprendizaje, de formas, de colores, tienen memoria. Bueno, es algo que está siendo muy estudiado. Presentan neuronas gigantes que tienen axones largos, muy largos, y les ayuda en las huidas y en los movimientos rápidos y violentos que ejercen durante la natación. En general los calamares son nadadores, muy buenos nadadores, y los pulpos son más reptadores de fondo y viven generalmente debajo de piedras. Son buenos también en los tentáculos, tienen ventosas y son buenos trepando paredes verticales y desplazándose en toda clase de superficie. Son de sexos separados. El macho presenta brazos modificados que se llaman ectocotile, con lo que lo introduce dentro de la cavidad paleal y toma un espermatóforo, que es un conjunto de espermatozoides, y los coloca en la cavidad paleal de la hembra, produciendo y de esa manera la copulación. Hay formación de huevos. Algunas especies esos huevos los colocan en general en lugares de difícil acceso a los depredadores, en grietas en el fondo marino. Algunos de los cefalópodos realizan cuidados parentales hacia la cría, y otros los dejan abandonados, los colocan en esos lugares y los dejan abandonados hasta que se produzca el desarrollo embrionario. Tienen desarrollo directo, es decir, no tenemos larva en los cefalópodos. Acá tenemos un estudio que se ha realizado en un huevo fecundado a medida que van transcurriendo las horas y el desarrollo del embrión en distintas cantidades de horas. Ahí tenemos dentro de las cápsulas ovígeras ya los cefalópodos prácticamente formados. Se diferencian perfectamente los brazos y los ojos. Aquí pasa exactamente lo mismo. Bueno, un poco de diversidad dentro de cefalópodos. Los pulpos carecen de todo tipo de valva, ni externa ni interna. Los cefalópodos, los calamares poseen una valva interna que la denominamos pluma. Es una estructura cartilaginoide que está ubicada dentro del animal.
Bueno, acá tienen más variabilidad dentro de los cefalópodos. Fíjense, los brazos, en general tienen 8, los pulpos, por ejemplo, tienen 8 brazos iguales, con mucha cantidad de ventosas que lo utilizan en la locomoción y también en la captura de presas. Los calamares tienen 8 brazos y 2 tentáculos más grandes. También tienen estructuras adhesivas. Fíjense el ojo bien desarrollado, tipo camerular, aunque hablamos que era de origen tegumentario y no encefálico, como en el caso de los vertebrados. Los calamares bien activos, nadadores, depredadores. Los pulpos, reptadores de fondo, debajo de piedras muy abundantes, con una gran variedad de tamaños, desde pulpos de 20 o 30 centímetros hasta ejemplares de varios metros. Lo mismo pasa con los calamares. Bueno, dijimos que eran consumidores de segundo y tercer grado, pero hay de primer grado, como en este caso, que han resultado presa de un consumidor primario. Bueno, aquí tenemos la filogenia, radiación adaptativa, a partir de moluscos en el Precámbrico, ¿sí? Hasta todas las distintas clases actuales que hay, que se conocen. Bueno, aquí también con las distintas adquisiciones, las distintas sinapomorfías de cada uno de los grupos.